La bienvenida al señor Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo. Señor Lasso, muy buenos días. Quisiéramos ante todo ubicarle en dónde se encuentra usted. Teníamos entendido que el día de hoy iba a realizar una gira por la ciudad de Cuenca. Simplemente queremos saber si se encuentra ya o no en territorio azuayo al tiempo de darle la bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Todavía estoy en mi casa en la ciudad de San Borondón. Termino la entrevista con usted, tengo una más. Me tomaré unos 10 minutos para terminar de arreglarme y viajar de inmediatamente a Cuenca, donde en primer lugar llegaré a Azogues. Tendremos una rueda de prensa y una caravana. Al mediodía regresaré a la ciudad de Cuenca, donde tendremos también una caravana y una rueda de prensa. Así que mi agenda hoy la desarrollaré en la provincia de Cañar y en el Azuay. Es parte de sus actividades por la campaña electoral, exclusivamente lo que le trae por esta zona del país. ¿Y hasta cuándo estará por aquí? ¿El fin de semana permanece o seguirá ya en otros lugares del Ecuador? Estaré en Cuenca, mañana vendré para Guayaquil para prepararme para el debate oficial del Consejo Nacional Electoral, que será el día sábado y también el día domingo. Usualmente voy a Cuenca por razones privadas. Cuando tengo actividades privadas, usted comprenderá, dejo tranquilo a la prensa, pero ahora sí estoy en la campaña presidencial y estoy yendo a Cuenca por razones de carácter político. Ayer estuvo usted en el debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad de Espíritu Santo. Antes participó también en el debate de Diario El Comercio. Los debates en general han recibido fuertes críticas en Ecuador. Varios analistas señalan que si bien peor es nada, alguno de ellos ha señalado así, por lo menos hay debates ahora y va a haber un debate obligado en el que todos los candidatos estén. Sin embargo, la forma en que se han dado no han permitido todavía un debate en el sentido de la palabra, con el contraste y la contextualización de lo que expresen los candidatos, además las explicaciones necesarias sobre los diferentes proyectos en materia económica, de salud, social, etcétera, que presentan. ¿Cuál es su impresión personal sobre los dos debates que se han dado y en los cuales usted ha participado? En primer lugar, asistir a un debate es una obligación de carácter moral y político. No necesariamente debe ser una ley la que a uno lo obliga a ir a un debate. Por respeto a la ciudadanía, uno tiene que asistir al debate y tiene que exponer sus puntos de vista para consideración de los ciudadanos. En segundo lugar, en esta ocasión, habemos 16 candidatos a la presidencia de la República, lo cual dificulta la participación de los 16 al mismo tiempo y se ha dado por dividir en grupos de 8 los debates. Aún 8 es un número demasiado grande porque en 2 horas de programa una persona, en mi caso, tiene apenas 12 o 13 minutos para poder exponer su programa de gobierno o para poder rebatir alguna opinión de los participantes. Es muy poco el tiempo. Yo creo que en segunda vuelta el debate va a ser mucho más interesante, ya que serán solamente 2 candidatos que deberán debatir a profundidad los programas de gobierno. Los analistas también siguen coincidiendo tanto de lecturas cuantitativas, de algunas encuestas que se publican y que llegan a conocerse, así como de análisis cualitativos, que hay un lote desprendido del resto de candidatos, entre los cuales está usted, está Andrés Arauz y Yacu Pérez. Cada uno de los candidatos señala estar primero. Nos referimos a Andrés Arauz y a Yacu Pérez. No sé si usted tiene la misma impresión sobre su candidatura o tiene información objetiva sobre este tema. Pero más allá de esto, lo que quiero preguntarle es sobre su opinión en cuanto a la ausencia en los debates de los otros 2 integrantes de este lote que estaría por encima de los otros candidatos en términos de preferencias electorales. Mire, las encuestas son una herramienta de trabajo interno para decidir la estrategia de una campaña y para luego hacer los ajustes y las calibraciones que sean necesarias.
Una elección no se gana en una encuesta. Las elecciones se ganan el día de la votación y esto será el 7 de febrero próximo. La no participación de algunos candidatos me parece una actitud arrogante y prepotente frente al pueblo ecuatoriano, porque todos esos espacios son espacios muy útiles para que el pueblo ecuatoriano pueda discernir de mejor manera cuál es su mejor alternativa para gobernar el Ecuador en los próximos años. Pero esta arrogancia que es típica del modelo correísta, recordará usted que en el año 2017 Lenín Moreno tampoco quiso debatir, no asistió al debate de la Cámara de Comercio, en aquella ocasión no era obligatorio, ahora sí es obligatorio y espero encontrar al señor Arauz en el debate para decirle claramente que su propuesta de desdolarizar la economía ecuatoriana es una propuesta temeraria que nos llevaría por el camino de la miseria de Venezuela, con grandes devaluaciones y con grandes inflaciones. Asimismo, que me parece ridícula la propuesta de una extracción minera de celulares para sacar de ahí el oro de los celulares y exportar oro al mundo de manera insignificante y además dejarnos sin comunicación. ¿De dónde concluye usted, señor Lasso, de que Andrés Arauz va a desdolarizar la economía? Por lo menos en un diálogo que mantuvo en este medio de comunicación señaló que no, que esa no era su intención. De sus propios papeles de trabajo publicados en sus posts, él habla de la desdolarización amigable o desdolarización blanda. Él ha propuesto formalmente la desdolarización. Que ahora en campaña quiera borrar esos documentos que publicó en sus páginas de internet es una cosa muy distinta, pero se ve que por intencionalidad política hoy dice lo contrario. Así que, Gustavo, yo le afirmo y me comprometo con usted a enviarle el documento que publicó el candidato Arauz en sus propias redes sociales. Este es un documento reciente porque hemos visto algunos documentos un tanto más antiguos de Arauz que se ha referido a este tema. Solamente ese punto aclárenos, es un documento reciente de estas últimas semanas. Es un documento publicado en sus redes sociales. Si él dice que ha cambiado de pensamiento, que fue un error, bueno, está bien, habrá que aceptar su palabra. Pero la realidad es que él ha planteado la desdolarización de la economía ecuatoriana. Y cuando alguien dice que en su plan de gobierno quiere llegar al control del Banco Central para tener control de la Reserva Monetaria Internacional, que no es dinero del gobierno, sino dinero de los depositantes de la banca, de los municipios, de los consejos provinciales, está dando una señal clara de que él quiere utilizar la reserva para llegar a un momento dado en que al no existir dólares, el Ecuador se vea abocado a un proceso de desdolarización. Así que no solamente en sus papeles de trabajo académicos, sino también en sus declaraciones como candidato a la presidencia de la República, revela claramente que su intención es desdolarizar la economía ecuatoriana. Y eso sería llegar a los procesos devaluatorios e inflacionarios en los que se encuentra Venezuela, que los ha llevado a todo el pueblo venezolano por el camino de la miseria. En lo que sí han coincidido con su visión varios analistas que han hablado a través de este medio de comunicación es en que las medidas económicas que varios candidatos, no solamente el señor Arauz, han anunciado, aquellas relacionadas con un salario mínimo universal de $400 a 2 millones de ecuatorianos, por ejemplo, que propone más de un candidato, o ese bono de $1,000 a 1 millón de personas que pretende entregar el señor Arauz, son medidas que pondrían en riesgo la dolarización. Nos han expresado, no es necesario decir vamos a desdolarizar, sino tomar medidas que debiliten y que eventualmente obliguen a Ecuador a desdolarizar. ¿Coincide usted con esos puntos de vista y cómo ve usted esta serie de ofertas que se han dado para tratar de llegar a los sectores más pobres de Ecuador? Unos lo ven como algo necesario en la pandemia, que lo han hecho otros países que tienen una mejor economía, pagando sueldos o salarios a sectores de la población de los quintiles económicos más bajos.
Otros hablan, sin embargo, de acciones demagógicas, incluso de intentos de comprar el voto. Bueno, yo creo que usted ha sido muy claro en su explicación y reafirma lo que yo he dicho, que el señor Arauz tiene como por objetivo desdolarizar la economía ecuatoriana a través de sus documentos y a través de sus propuestas de campaña. Yo quisiera que el pueblo ecuatoriano tenga no 1.000, yo quisiera que tenga 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares a la primera semana de gobierno. La pregunta es, ¿eso es posible? Y yo diría que es bastante complicado, y bastante complicado porque ahí es donde el señor Arauz dice, queremos tomar el control del Banco Central. ¿Para qué? Para tomar el dinero de la Reserva Monetaria Internacional y con ese dinero repartir y cumplir la promesa que él le hace al pueblo ecuatoriano. Y yo vuelvo a repetir, esos dineros de la Reserva Monetaria que maneja el Banco Central no son ni del Banco Central ni del gobierno, es dinero de los depositantes de la banca. Cuando la banca recibe depósitos de sus clientes, una parte, de acuerdo con la ley, tiene que ser depositado obligatoriamente en el Banco Central del Ecuador. Si alguien quiere tomar ese dinero, está diciendo claramente que quiere apropiarse de dinero ajeno. Y eso realmente pone en peligro a la economía y pone en peligro a la dolarización, porque cualquier ecuatoriano que entienda esta explicación lo que va a hacer es retirar su dinero de los bancos hasta ver quién gana las elecciones el 7 de febrero. Y eso es algo absolutamente negativo para la economía ecuatoriana. Y sobre otros proyectos que hablan de emisión de dinero electrónico, para cumplir con esas ofertas. Mire, el dinero electrónico como tal no existe. Y aquí le voy a decir algo que también estuvo escrito en un tuit, en la cuenta de Twitter del señor Arauz. El señor Arauz dice que el dinero se crea de la nada, de la nada. Si el dinero se creara de la nada, ¿por qué no son millonarios todos los seres humanos en el mundo? Usted sabe muy bien que el dinero se crea sobre la base del trabajo, de la producción, del esfuerzo, del sudor de la frente. Por lo tanto, dinero electrónico como un medio de pago, como un instrumento para obtener dinero de un cajero automático, como un instrumento medio de pago para cancelar la cuenta en un restaurante, ya existe. Y son las tarjetas de débito emitidas por todo el sistema de banca privada del Ecuador. Pero lo que no existe es dinero electrónico como tal, billete electrónico, digamos, un dinero electrónico que sustituye al dólar, es precisamente el camino por el cual quieren llegar a la desdolarización. Un pato que hace cuacuá es pato, es pato. Y quien dice dinero electrónico, quien dice vamos a regalar $1.000 de la Reserva Monetaria Internacional, es una persona que quiere desdolarizar la economía. Y ese es el señor Arauz. ¿Qué va a hacer usted en cuanto a medidas contracíclicas para aliviar a los más pobres de Ecuador, que se encuentran en una situación realmente alarmante por la pandemia? Sí, yo creo que usted toca un tema muy sensible que tiene que ver no solamente con el empleo, no tiene que ver con el salario, tiene que ver con un sector de la población ecuatoriana que vive hambre en este momento. Cerca de 300.000 familias ecuatorianas, 1.200.000 ecuatorianos literalmente no han comido en los últimos días. Mi gobierno llevará a cabo un programa de alimentación al pueblo ecuatoriano a través de una tarjeta digitalizada que le permita adquirir solamente alimentos de alto nivel nutricional en los supermercados del Ecuador. Es la responsabilidad de un gobierno, al igual que un buen padre. Cuando un hijo en la familia no ha comido, un buen padre le cede su plato de comida y entiende que la prioridad es la comida para sus hijos. Nosotros entendemos que la prioridad es la alimentación del pueblo ecuatoriano, lo vamos a llevar a cabo. He tomado contacto ya con organismos multilaterales de crédito, quienes estarían dispuestos a financiar un programa que costará cerca de $500 millones para alimentar a 300.000 familias desde el mes de junio hasta diciembre de este año. Continuamos en diálogo con el candidato a la presidencia de la República, el señor Guillermo Lasso, candidato por la coalición Creo,
Partido Social Cristiano Listas 21. Habíamos iniciado este diálogo hablando sobre los debates. Señor Lasso, usted señaló que las encuestas, no sé si quiso decir los debates, no definen una elección. Quisiéramos preguntarle específicamente sobre los debates. No sé si definen o no una elección o si pueden o no hacerlo, pero le preguntamos, ¿son o no gravitantes en una elección? Gustavo, quiero ser preciso. Yo no me refería a que el debate no gravita en una elección. Me refería a que las encuestas son un instrumento de trabajo para tomar decisiones internas en una campaña política, que nadie gana elecciones en una encuesta y que las elecciones se ganan el día de las elecciones, de las votaciones. Los debates son importantes, son un instrumento democrático fundamental y gravitan en las elecciones, por supuesto que sí, pero hemos hablado de dos temas y yo he sido muy preciso a referirme a elecciones primero, sí, y luego a la segunda pregunta suya de los debates, sí. Nos había quedado la duda y queda claro ahora, se refería usted efectivamente a las encuestas. Al hablar del debate, sin embargo, señor Lasso, le habíamos preguntado su impresión de lo que ya se ha dado y usted de alguna manera se quedó en la posibilidad de que en estos próximos debates, en el próximo debate en realidad, porque ayer tenía que estar el señor Arauz en el debate de la Cámara de Comercio y no estuvo, pero en el del CNE estará obligado. Usted señaló que por fin será la oportunidad de contrastar su pensamiento, sus planes y programas de gobierno con el señor Arauz. De alguna manera usted polariza esta posibilidad exclusivamente con el señor Arauz. No se ha referido al señor Yacu Pérez o a los otros candidatos. Yo creo que las propuestas del señor Arauz polarizan con las mías. Mientras yo hablo de fortalecer la dolarización, él habla de desdolarizar. Mientras yo hablo de financiar un programa de hambre con dinero de organismos multilaterales, en su programa de gobierno el señor Arauz plantea tomar control del dinero del Banco Central, que ya dijimos que no es dinero ni del gobierno ni del Banco Central, sino de los ciudadanos ecuatorianos que depositan sus ahorros en la banca privada. Mientras el señor Arauz habla de un programa económico muy sesgado hacia la China, yo hablo de un programa económico desideologizado que prime el interés del pueblo ecuatoriano y dispuesto a hablar con todos los sectores del mundo, incluido con la China, pero hay que reconocer que los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, nuestro principal aliado en temas importantes como la seguridad y por supuesto que manejaremos con la mayor normalidad estas relaciones con un amigo tradicional del Ecuador. Así que yo creo que aquí están dos modelos. El modelo de aquellos que han sido descubiertos en actos de corrupción, que han sido sentenciados por actos de corrupción, que han fugado fuera del país y que quieren retornar, y el modelo de los que vivimos en el Ecuador, que no hemos sido nunca acusados en ningún acto de corrupción y que queremos servir al pueblo ecuatoriano para hacerlo transitar por el camino de las oportunidades, por el camino de la prosperidad, por el camino del cambio, por un camino libre, democrático y próspero. Pero no debemos de entender con esto que usted piense que el modelo que presenta el señor Yacu Pérez es similar al suyo. Y hablamos de Yacu Pérez porque es el otro gran ausente de las encuestas no obligadas y el otro candidato que se supone está en ese lote superior. ¿No tiene usted nada que debatir o interés por debatir con Yacu Pérez? No, mire, Gustavo, por supuesto que sí. En primer lugar, usted se refirió a encuestas no obligadas. Estamos hablando de debates. Perdóneme. No se preocupe, claro. Simplemente por respeto a quienes nos escuchan. Yo creo que Yacu Pérez hace planteamientos que tienen que ver con la naturaleza, con los que yo coincido, y han sido planteamientos en mi programa de gobierno del 2017, como por ejemplo cuidar los pajonales de agua, los páramos, las fuentes de agua de la cual se nutren ciudades como Cuenca, evitando la explotación minera que contamine estos pajonales de agua, estas fuentes de agua. Yo creo que eso es muy importante. Un planteamiento que yo quiero hacer en ese orden es aprovechar
la capacidad generadora de energía eléctrica que hoy tiene el Ecuador. 8.000 megavatios por año cuando consumimos apenas 4.000. Ahí hay una gran oportunidad para una reconversión del parque automotor del Ecuador, especialmente de servicio público, tener buses eléctricos en lugar de buses que consumen combustibles fósiles que son más caros y contaminan el ambiente. Así que creo yo que al candidato Yacu Pérez le he escuchado algunos planteamientos que me parecen sensatos en el campo del medio ambiente, en el campo de la protección del medio ambiente, y pues no tengo pelos en la lengua para decir que hay coincidencias nuestras con las de su programa de gobierno en este campo. Quisiéramos profundizar un poquito sobre su pensamiento con respecto al agua y la minería. Hay una consulta popular que es sumamente importante para los cuencanos, que está también en camino, que se realizará también el 7 de febrero. Y para intentar aclarar cuál es la posición de Creo y de este proyecto Creo, Partido Social Cristiano, le invitamos, señor Lasso, a escuchar unos pocos segundos. Nos tomará la declaración que hizo el candidato a la Asamblea, primer candidato de la lista de Creo, el día de ayer con respecto a la consulta popular que pondrá en este debate, más bien en decisión de los cuencanos, los proyectos mineros y la defensa del agua. El pasaporte. En el tema de la minería, usted lo tocó, Gustavo, nosotros nos hemos inscrito y vamos a apoyar el sí a la consulta popular, porque no aceptamos de que se realice minería a gran escala en las fuentes de recarga hídrica de los ríos de Cuenca. Y eso está aprobado a través del Consejo Nacional Electoral, nos hemos inscrito y vamos a defender el sí a la consulta popular. La ley no es retroactiva, Gustavo, y hay concesiones mineras que ya están otorgadas, y para ellos vamos a invitarles a un diálogo a los mineros para poderles apoyar con los créditos que el gobierno del cambio de Guillermo Lasso lo oferta, que es créditos a 30 años plazo al 1% de interés, para que puedan tecnificar su maquinaria industrial. ¿A qué tipo de minería van a apoyar entonces? La minería a mediana escala, a gran escala, la minería que ya está ahorita concesionada, Gustavo. ¿Concesionada en qué punto? Esto es muy importante. Le hablo yo en Ponce Enrique. Los proyectos más polémicos, Río Blanco y Quimsacocha, están concesionados. Exactamente, le hablo en el cantón Ponce Enrique. Hay minería también artesanal que hay que combatirle, y no solamente decirles que no, hay que conversar con ellos, porque es una actividad de trabajo. Es decir, si no le entiendo mal, ingeniero Jara, más allá de que Creo esté impulsando el voto por el sí en la consulta, de que sí, que se prohíba la minería en las fuentes de agua, como está propuesto en la consulta, ¿van a apoyar ustedes a que el proyecto de Quimsacocha, y el de Río Blanco sigan adelante porque están ya concesionados? Es que no podemos, la ley no es retroactiva, Gustavo, y no podemos ir a cercenarles. Bien, aquí volviendo con usted, señor Lasso, el ingeniero Jara señala que no solamente respetarán estos dos proyectos, los más polémicos, dicho sea de paso, en el área de minería para la ciudad de Cuenca, Quimsacocha y Río Blanco. No solamente respetarán, sino incluso apoyarán, ha dicho, con los créditos que el gobierno de Guillermo Lasso dará. Esto genera más polémica y realmente nos confunde un poco en cuanto a cuál es la política de Creo con respecto a este tema del agua y la minería. Creo se ha calificado como actor político para actuar en la campaña relacionada con la consulta popular de Cuenca. Creo, por otra parte, no ha accedido a los fondos del Consejo Nacional Electoral. Usted lo renunció públicamente y entendemos que ante un notario para utilizarlo. Entonces no está ni va a pautar en los medios de comunicación con respecto a la consulta, tampoco con respecto a las candidaturas. Suponemos entonces que de otros fondos y en otro tipo de publicidad, no por los medios de comunicación tradicionales, estará, Creo, apoyando que se vote por el sí en la consulta popular. Pero estas declaraciones del ingeniero Jara realmente nos confunden y quisiéramos saber si usted ratifica de que estos dos polémicos proyectos, Quimsacocha y Río Blanco, van a ser por una parte respetados y por otra parte apoyados por su gobierno. Mire, Gustavo, yo creo que no debemos adelantarnos. Primero debemos ver los resultados de la consulta popular del 7 de febrero, que ha sido convocada por
la ciudad de Cuenca. Esperemos ese resultado y nuestro gobierno será respetuoso en tomar en cuenta la opinión del pueblo. Para el desarrollo minero en general, para mí hay dos condiciones fundamentales. El primero, el respeto al medio ambiente. Y segundo, consulta previa vinculante a las comunidades. No creo que deberíamos como gobierno llevar a cabo proyectos que no hayan sido discutidos en las comunidades, llegar a acuerdos y consensos sobre si se lo lleva a cabo o no y en qué términos se lo lleva a cabo. Así que para mí son dos condiciones fundamentales. Lo que se refiere a Pepe Jara es que hay dos proyectos, como usted señala, que ya están en marcha, en camino, y pues obviamente hay que respetar la seguridad jurídica de lo que ya se ha decidido, pero si esos proyectos afectan el medio ambiente y son contrarios a la opinión popular de los ciudadanos cuencanos, pues deberemos de tomar decisiones. Uno de los temas más importantes, señor Lasso, en esta campaña electoral y para los ecuatorianos es el de la economía. ¿Cuál es su propuesta de manejo de la economía ecuatoriana? Ecuador se encuentra en un punto con aproximadamente 80.000 millones de dólares de deuda pública que tiene al gobierno nacional atado de manos en muchas cosas. Hay economistas que ven con pesimismo, señalan que se ha llegado a un punto no imposible, pero muy difícil de manejo de la economía ecuatoriana. ¿Cuál es o qué aspectos son los esenciales de su propuesta en el manejo económico del país? La economía, Gustavo, es como un avión que tiene dos motores, porque quiere que funcionen bien esos dos motores para poder volar muy, muy alto. El un motor simboliza la economía privada y el otro motor simboliza la economía estatal. Por el momento me voy a concentrar en el un motor, aquel motor que está averiado, el de la economía estatal. ¿Por qué? Porque la economía estatal está ilíquida, excesivamente endeudada, pero es una economía solvente, porque tiene recursos, porque tiene patrimonio. Ha estado muy mal administrada y ha sido cooptada por la corrupción. Por lo tanto, tenemos que liberalizar a la economía ecuatoriana de la corrupción, tenemos que administrarla adecuadamente y poder repotenciar recursos como, por ejemplo, en materia petrolera, el Ecuador tiene 4.800 millones de barriles de petróleo en reservas probadas y produce 520.000 barriles diarios de petróleo. En cambio, en comparación, Colombia tiene la mitad de las reservas probadas de Ecuador, pero produce el doble, 1 millón de barriles diarios de petróleo. Ahí tenemos la gran oportunidad para mejorar la economía del Estado, duplicar la producción petrolera en los próximos 5 años para poder de esa forma llegar a déficit cero, en primer lugar, que evitaría tomar endeudamiento en el futuro y posteriormente lograr un superávit que permita pagar la deuda y evitar nuevos endeudamientos. Podemos hablar también del sector eléctrico, como ya lo mencioné. El sector eléctrico del Ecuador produce 8.000 megavatios de energía eléctrica y consume apenas 4.000 megavatios de energía eléctrica. Ahí hay un superávit importante que nos puede llevar a ahorrar combustibles fósiles que son mucho más caros, con una energía más barata y más limpia, que conviva mejor con el medio ambiente, transformando el parque automotor a motores eléctricos, transformando todas las estaciones de bombeo de las camaroneras que utilizan bombas que funcionan a diésel por bombas que funcionen de manera eléctrica con motores eléctricos. Por lo tanto, el Ecuador, solamente con esos dos ejemplos, no quiero seguir más allá, no los quiero aburrir, pero el Ecuador tiene salida, tiene potencial, tiene recursos económicos que son muy superiores al valor de su deuda, pero tenemos que administrarlos bien, con eficiencia, con transparencia, para lograr esos beneficios en favor del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es su opinión, señor Lasso, sobre el acuerdo marco que ha anunciado el gobierno de Lenín Moreno el día de ayer
con el International Development Finance Corporation de los Estados Unidos. Señala que se entregará hasta $3.500 millones. No conocemos todos los detalles, pero le escuchamos al ministro Pozo señalar que este financiamiento será por una parte para reemplazar deuda cara, pero que también vendrá atado a la concesión de activos del Estado. Es público y conocido que el Estado ecuatoriano ha venido impulsando estos proyectos que los ha denominado de monetización, entre los cuales se encuentran la refinería de Esmeraldas, la central hidroeléctrica Sopladora, CNT, etcétera. Si ese dinero es utilizado para pagar el crédito caro de la China, me parece interesante. Es algo positivo, sobre todo para liberalizar o librar de compromisos, hipotecas o prendas la futura producción petrolera del Ecuador. Si ese dinero va para el gasto y aumenta la deuda, me parece que es una mala decisión. Pero como le digo, si ese dinero va a sustituir la deuda china, que es una deuda cara, con garantía de petróleo en exceso, a precios que están atados a las condiciones de ese contrato de crédito, pues me parece algo muy positivo pagarle a la China y quedarnos con un país que, siendo mucho más cercano al Ecuador, es un país que además respeta ciertos códigos de gobiernos corporativos o de gobiernos que respetan códigos de ética, digamos, del mundo occidental. Ante la posibilidad de que usted sea elegido presidente de la República, señor Lasso, ¿cómo va a manejar usted la relación con el Partido Social Cristiano? El Partido Social Cristiano evidentemente no va a contentarse con quedarse en la calidad de invitado de piedra en su gobierno. Lo que existe con el Partido Social Cristiano en este momento es un acuerdo, una alianza electoral. Yo no voy a esconder mi intención de que una vez que ganemos elecciones, proponer al Partido Social Cristiano una alianza de gobernabilidad, lo cual sería inédito en el Ecuador, y yo pienso que sería muy necesario y conveniente poder unir fuerzas tanto en la Asamblea Nacional como en el Gobierno Nacional para impulsar un programa que va a requerir de mucha músculo político para lograr el beneficio que todos los ecuatorianos desean: empleo y prosperidad. ¿Apostaría usted a un gabinete mixto como una de las formas de trabajar, mixto políticamente, variopinto me refiero? Yo sí, no le tengo ningún temor, pero no solo con el Partido Social Cristiano. Yo creo que el Ecuador está en un punto donde uno tiene que ser abierto con diferentes corrientes políticas del Ecuador. No le extrañe que en un gobierno nuestro pueda participar, sino personalmente, partidarios de él, me refiero a Yacu Pérez. Pasando al tema de esta campaña, señor Lasso, el movimiento suyo renunció a los fondos del Consejo Nacional Electoral. Usted es una persona que conoce perfectamente el marketing, lo ha practicado en sus exitosos negocios, incluyendo el Banco de Guayaquil. El marketing político cumple también su función. ¿Cómo está afectando al marketing político esta decisión? ¿Ha estimado el proyecto de su candidatura el impacto de no poder pautar en los medios tradicionales, radio, televisión, medios digitales también ya reconocidos en el Ecuador? ¿Y de qué manera compensa lo que no puede hacer en los medios? Mire, Gustavo, una cosa es llevar a cabo un plan de marketing en un sector privado, donde el privado pone su dinero, y otro muy distinto en el campo público. El Ecuador vive una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis humanitaria en materia de hambre. Cuando no hay dinero para dar de comer a los ecuatorianos, no puede ser posible que los políticos promocionen su imagen con dinero del Estado. Ese dinero debe tener prioridades y, como he dicho, financiar agua potable gratuita para sectores que no lo tienen, como la provincia de Manabí, Santa Elena y algunas otras del Ecuador. Eso es prioritario. ¿Qué pase con la campaña de Guillermo Lasso? Porque de acuerdo con la ley
no puede ni siquiera utilizar sus propios recursos económicos para hacer publicidad, pues es secundario. Lo importante es un valor ético, un principio ético, donde yo digo no podemos utilizar dinero público en el momento en que hay esta grave crisis económica y una grave crisis humanitaria. Su gran presencia en las redes sociales, su presencia física también en carreteras del país, que las hemos constatado, lo está financiando con su propio dinero. Sí, por supuesto que sí. Y esto es algo que lo hacemos dentro del marco de la ley. La única herramienta territorial que ha quedado producto de la pandemia son las caravanas. Y hacemos las caravanas, por supuesto que sí. Y también las redes sociales es una manera de comunicarse con los ecuatorianos. Yo quisiera hacerlo a través de los medios tradicionales, de su radio, de los canales de televisión, pero eso, de acuerdo con la ley, solo es posible con dinero del Estado. Y es ahí donde yo no estoy de acuerdo. No se puede utilizar dinero del Estado cuando hay una grave crisis económica, social, humanitaria y sanitaria en Ecuador. Usted conoce, señor Lazo, toda la historia de las campañas políticas en Ecuador, la incursión de dinero, incluso del narcotráfico, de grupos subversivos, han sido parte de las denuncias que se han hecho elección tras elección. Háblenos sobre los orígenes del dinero para su campaña, cuánto, además, por otra parte, cuál es el presupuesto con el que cuentan para suplir los gastos que sin duda son onerosos de una campaña electoral. Gustavo, es público notorio que yo soy uno de los accionistas del Banco Guayaquil, recibo mis dividendos, pago los impuestos, hago mis declaraciones patrimoniales y si usted me pregunta cuánto he invertido hasta el momento, no tengo una respuesta, pero lo hacemos en los espacios que la ley nos permite, como son las redes sociales, que no está regulado, no está reglamentado. Yo no estoy de acuerdo con el Código de la Democracia, no estoy de acuerdo con que los partidos políticos se financien con dinero del Estado, renuncié a esos recursos en el año 2020, no estoy de acuerdo, pero los partidos políticos requieren recursos económicos para poder difundir su pensamiento y sus opiniones. Y es ahí donde yo he contribuido personalmente, pero también he logrado contribuciones de amigos que creen en este proyecto político. Señor Lazo, hablando de la provincia de La Azuay, hay un sentimiento generalizado que seguramente no escapa de su conocimiento aquí en la provincia de que Azuay históricamente ha sido víctima de un desarrollo inequitativo del país, un desarrollo asimétrico que no se compadece con la población de esta provincia, con los aportes al fisco de esta provincia, con la productividad que tiene esta provincia, reflejado, entre otras cosas, en el pésimo sistema vial con el que contamos o en las bajas asignaciones para los gobiernos autónomos descentralizados. Cuéntenos sus compromisos con respecto a la Azuay. ¿Cuánto conoce de nuestra provincia? ¿Y cómo aspiraría usted a resolver estas situaciones que ya en el balance histórico pongan un poco más de equidad en la relación Azuay, yo diría austro del país y gobierno central? Usted lo pone en un plano relativamente negativo lo que ha sucedido con Azuay o con el austro. Yo voy a darle mi visión desde fuera y es muy positiva respecto a una provincia que ha sido capaz de salir por sí sola. Azuay es una provincia que cuando la visito nadie está pensando en los recursos del Estado, del gobierno central. Siempre Azuay está pensando en cómo encuentra por sí sola sus soluciones. Por ejemplo, Etapa en su momento fue una empresa pública ejemplar en la provisión de telefonía y en los servicios que brindó Etapa. Ese es el resultado de la capacidad de trabajo de los cuencanos. El sector industrial cuencano es un sector realmente vigoroso en el Ecuador. Y cuando usted habla con los industriales cuencanos, son gente realmente de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, con gran creatividad, con una visión clara del mundo, con conexiones en el mundo. Y no ve en el sector industrial sesgos de resentimientos, molestias
con el centralismo o con los recursos que atrae la ciudad de Guayaquil. ¿Que ha habido inequidad? Ha habido inequidad, y en nuestro gobierno, por ejemplo, vamos a poner a funcionar el tranvía. El tranvía se ha demorado mucho en funcionar en la ciudad de Cuenca. Ya se asumió el costo de la construcción, y cuando me refiero costo, no la inversión directa, sino el costo, el impacto negativo que tuvo en toda la ruta comercial del centro de Cuenca. Pero una vez que se ha terminado y tenemos los vagones del tranvía relativamente funcionando, pues bueno, ahora el gobierno nacional tiene que decirle, nuestro gobierno, a la ciudad de Cuenca, que nos haremos cargo de las deudas del tranvía y vamos a facilitar la operación del tranvía. Si usted mira la historia de la humanidad, grandes obras realizadas en las ciudades son esfuerzos colectivos nacionales, no son esfuerzos individuales, y por eso creo que mi gobierno va a asumir compromisos con Cuenca que permitan, por ejemplo, el funcionamiento óptimo del tranvía, que se ha convertido, desde mi punto de vista, en un gran atractivo turístico de la ciudad de Cuenca, más allá del gran servicio de transporte que va a brindar el tranvía. Está usted señalando, señor Lasso, si no le entendemos mal, que como gobierno asumirá ese crédito de algo más de 100 millones de dólares o de euros que dio el gobierno de Francia con el aval del gobierno nacional por el proyecto Tranvía, y que también asumirá los 8 millones de dólares que al momento está subsidiando anualmente el gobierno municipal por el funcionamiento de este sistema de transporte. Absolutamente cierto lo que usted ha dicho. Yo ofrezco a Cuenca que mi gobierno va a asumir el pasivo por la construcción del tranvía, y no tenemos ningún inconveniente que en un presupuesto de 27.000 millones de dólares al año encontremos 8 millones de dólares para subsidiar el transporte del tranvía en la ciudad de Cuenca. Eso es un polo de desarrollo, como le digo, más allá de la solución de transporte, es un polo de atracción turística, no solo para nacionales, sino para extranjeros. No lo digo porque estoy en campaña electoral, lo he dicho siempre. Cuenca es una ciudad realmente bellísima, y para reconocer su belleza no hace falta que yo lo declare, pero es una ciudad muy linda que ha sido escogida por algunos extranjeros para pasar sus últimos días de jubilados en la ciudad de Cuenca. Es una arquitectónicamente muy bella, tiene lindos parques, tiene oferta cultural, tiene museos. Yo creo que la ciudad de Cuenca, con el tranvía funcionando a plenitud, va a lograr un mayor desarrollo y potencial. En su intervención anterior usted se refirió a la idiosincrasia de los cuencanos. Gracias por sus conceptos, le hablo como un cuencano más. Esa actitud que usted ha descrito de no esperar que nos estén haciendo las cosas desde el gobierno central, situación que en buena parte nos hemos visto obligados. Sin embargo, señor Lasso, es imposible que se puedan solucionar todos los problemas, y allí está el gravísimo problema de la vialidad. Hay grandes contrastes evidentes con el resto del país, y esto genera costos ocultos que tienen por lo general a la ciudad de Cuenca como la ciudad más cara del país. Además, disminuyen la competitividad de los negocios de la industria cuencana. Sí nos gustaría saber cómo va a asumir usted el tema de la vialidad en el austro del país, porque no es solamente Cuenca el problema. Le describía que el Estado no tiene recursos, que el Estado está excesivamente endeudado. Yo creo que el problema de la vialidad en el Azuay y en todo el Ecuador lo tenemos que encarar de acuerdo con el concepto de una alianza público-privada. La concesión de carreteras, para que sea el dinero privado el que construya la carretera, y a lo largo del tiempo, a través del peaje, recuperar esa inversión. Mire usted, Gustavo, tanto respeto a los cuencanos, que he escogido a un cuencano de binomio, al doctor Alfredo Borrero Vega, quien vive en la ciudad de Quito, sí, pero es un prestigioso médico cuencano. Y lo menciono porque no solamente es cuencano, sino soy el único candidato presidencial que escogió a un médico como binomio.
reconociendo la realidad sanitaria del Ecuador. Yo creo en la capacidad de todos los ecuatorianos, pero tengo que destacar esa característica que usted dice, nos hemos visto obligados a hacer las cosas por sí solos. Yo creo que los grandes logros en la vida es cuando uno se dedica a trabajar por sí solo, sobre la base de su propio esfuerzo. Se lo puedo decir en función de mi vida personal. Si yo estaba sentado esperando que me vengan a ayudar del Estado, pues seguiría pobre, sentado en la casa de mis padres en el barrio Orellana de Guayaquil. Pero yo asumí una actitud de vida, dije, tengo que salir adelante. Y yo entiendo a Cuenca, a los cuencanos y a la SUAY, tengo que salir adelante, y se pusieron a trabajar. Y el sector industrial cuencano es un sector realmente muy dinámico que genera empleo y que es un ejemplo y una guía para el resto del Ecuador. Todo hace pensar, señor Lasso, que el gobierno de Lenín Moreno no va a dejar con soluciones importantes en el tema de la pandemia. Nos referimos particularmente a la vacunación. Si no estamos mal, son 7 los países en América, incluyendo aquí a los gigantes Canadá y Estados Unidos, que se encuentran con planes de vacunación. El día de ayer, Perú acaba de anunciar la compra ya efectiva de 65 millones de vacunas para intentar inmunizar a su población. Sabemos los anuncios que ha hecho el gobierno de Lenín Moreno, que dejan una enorme incertidumbre. No hay claridad en qué es lo que va a pasar en cuanto a la vacunación. Usted ha mencionado de que tiene como candidato a la vicepresidencia de la República al distinguido amigo y prestigioso médico Alfredo Borrero. ¿Cuál es el plan de vacunación de su gobierno concreto? Pues esto tiene que darse en forma casi inmediata a que el nuevo presidente de la República asuma sus funciones el 24 de mayo, si es que antes no lo ha resuelto el gobierno de Lenín Moreno, que como van las cosas lo dudamos mucho. Dos cosas quiero decir al respecto. La primera, que es urgente e inmediata. Gustavo, la pandemia existe, está en este momento. La oportunidad de vacunas existe y está en este momento. No podemos pensar que vamos a esperar el 24 de mayo del 21 para iniciar un plan de vacunación. Yo debo de exigirle al gobierno nacional respuestas claras, efectivas, contundentes en materia de la vacunación de la población ecuatoriana. Desde hoy hasta la posesión del nuevo gobierno hay enero, febrero, marzo, abril y mayo. Faltan 5 meses. No podemos perder esos 5 meses. Hay que vacunar ahora al pueblo ecuatoriano. Y a partir del 24 de mayo, Alfredo Borrero Vega tendrá 2 misiones fundamentales en el campo de la salud. Continuar un proceso de vacunación que permita acelerar la vacunación de la mayoría de los ecuatorianos, y luego una reforma integral del sistema de salud del Ecuador. Mire usted, Gustavo, el presupuesto de salud pública más el presupuesto de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se acercan a 5.000 millones de dólares por año. Es 5 puntos del Producto Interno Bruto. Es una cantidad importante de dinero, muy grande, pero que no llega en servicios gratuitos y de calidad a los ciudadanos. ¿Por qué? Por la corrupción y por la ineficiencia en el manejo de los hospitales. Tenemos que en esta reforma encarar una integración del sistema público de salud, del sistema de seguridad social y del sistema también privado de salud. No vamos ni a privatizar lo público ni a estatizar lo privado. Lo que yo hablo es la coordinación que desde el Ministerio de Salud se debe llevar a cabo en los 3 sistemas de salud que tiene el Ecuador. Para finalizar, señor Lasso, el tema de la educación es otro tema crucial para Ecuador. Justamente hoy en la Universidad de Cuenca se está definiendo parte de su futuro, eligiendo a un nuevo rector para el próximo periodo. ¿Qué
¿Qué es lo que va a hacer usted en materia de educación? Hablar de todo el sistema es imposible en un espacio tan corto. Refirámonos solamente a la educación superior, que se ha visto sumamente afectada en sus presupuestos y en consecuencia en su calidad. Y otro de los puntos evidentes es que ha perdido autonomía, sobre todo autonomía que viene ligada, amarrada, por así decirlo, al absoluto control financiero que se tiene sobre estos temas y que se lo utiliza incluso en determinados momentos con fines políticos desde el gobierno central. Mire, Gustavo, yo le voy a hablar de 3 puntos o 3 reformas fundamentales en el sector de educación. El primero, tenemos que luchar contra la desnutrición infantil crónica en el Ecuador. Ecuador tiene un promedio de 29% de niños menores de 5 años de edad que sufren de desnutrición crónica, cuando el promedio de América Latina no pasa del 9%. Y es importante esto, porque si alimentamos a tiempo el cerebro de un ser recién nacido, de un bebé, de un menor de 5 años, tendrá mejores ventajas competitivas cuando llegue a la escuela, cuando llegue al colegio, cuando llegue a la universidad. Por lo tanto, mi primera reforma fundamental es luchar contra la desnutrición crónica infantil. En segundo lugar, el sistema educativo ecuatoriano es un sistema de memorización, abundantes datos e información que el profesor le entrega al estudiante. Yo creo que tenemos que cambiar a un sistema de educación que estimule la capacidad crítica de los jóvenes, tanto en los colegios como en las universidades, y la preparación con materias modernas como pueden ser emprendimiento, como pueden ser, elementos básicos de finanzas. Ahora, la tercera reforma fundamental serán universidades libres en el Ecuador, romper aquel grillete que le puso el Estado correísta a la universidad ecuatoriana y sobre todo universidades libres para que los jóvenes tengan la libertad de estudiar en la universidad lo que ellos quieran, no lo que le diga la CENESID, no lo que le diga el gobierno. Gustavo, no sé cuántos hijos tenga usted, yo tengo 5 hijos, 4 ya graduados de universidad y la quinta, la menor, que se graduará en mayo de este año. A ninguno de nuestros 5 hijos nosotros le hemos impuesto la carrera universitaria que deben estudiar. Si un padre y una madre de familia no le imponen a su hijo lo que debe estudiar en la universidad, menos lo debe de hacer el gobierno. El gobierno debe respetar la libertad del joven ecuatoriano. Y yo creo que la pandemia nos ha traído una enseñanza. Mire esta entrevista. Usualmente yo tenía que madrugar en Cuenca, levantarme muy de mañanita, ir a su estudio para llevar a cabo esta entrevista. Pues yo estoy en mi casa, usted ha podido estar en mi casa en esta entrevista, usted me ha permitido entrar a sus estudios y es una entrevista telemática. Asimismo puede ser la educación telemática, pero tenemos justamente sobre esto, ¿qué va a ser sobre... Perdóneme, ¿qué va a ser sobre el gravísimo problema de la conectividad por Internet que sufre una mayoría de ecuatorianos? El mayor problema de los ecuatorianos no es solo en zonas urbanas, fundamentalmente es en zonas rurales. Y para zonas rurales todavía el mundo está desarrollando tecnologías experimentales, como pueden ser globos aerostáticos que los está fabricando ya Google para poder dar conectividad en las zonas, rurales, campesinas de la costa y rurales de la sierra. Ese es un desafío que tendrá nuestro gobierno. Estamos hablando de instalar 40.000 puntos de internet en las principales ciudades del Ecuador medidas por el número de pobladores, para dar gratis conectividad por 90 minutos al día para poder atender la educación, la telediversión, la salud. Mire usted, esta entrevista puede ser una consulta médica entre el paciente y su médico para atender enfermedades menores. Con la tecnología 5G en un futuro se podrá realizar hasta operaciones a distancia con robots, con esta tecnología que es de mayor precisión y mayor, fidelidad.
Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, señor Lasso. Le dejamos en su mensaje final para los habitantes del Austro ecuatoriano que le escuchan. Sí, por supuesto, siga usted. No es usual que un entrevistado le pregunte al entrevistador, pero abuso de la confianza de que he asistido a entrevistas con usted en los últimos 11 años, siempre entrevistas como esta que disfruto porque son preguntas profundas, muy serias, diversas, que tienen que ver con lo que la comunidad le preocupa y aspira a resolver. ¿Por quién va a votar usted, Gustavo? El voto es secreto. Tenemos además que obligadamente hacer un ejercicio, señor Lasso, para tratar de mantener independencia, a pesar de que somos seres humanos. Gracias nuevamente. Su mensaje final para los cuencanos le dejaba. Voy a hacerle una segunda pregunta, si usted me lo permite. Adelante. ¿Por qué la prensa tiene que ser necesariamente neutral? ¿Por qué no está bien que la prensa, un medio de comunicación como el suyo, defina una posición política en un momento crucial como el que vive hoy el Ecuador? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué el periodista tiene que ser absolutamente neutral cuando es un ser humano que, como cualquier otro, que tiene la capacidad de evaluar lo que sucede en el país? En otras partes del mundo, los medios de comunicación definen su posición política. Yo respeto su respuesta, por supuesto, y no le voy a insistir, pero solamente le dejo esta inquietud como ciudadano, como lector, como persona que escucha noticieros, que ve noticieros en la televisión del Ecuador y del mundo. Y digo, bueno, en el mundo hay definiciones por parte de los medios de comunicación. Orientan a sus lectores al punto de decir, yo voy a votar por tal. ¿Dónde está el pecado en no hacerlo? Quizás lo quisiera entender de la voz de un periodista tan experimentado como usted. No, le agradezco por sus conceptos, señor Lasso, pero realmente uno de los principios que ha guiado siempre a esta emisora ha sido el de la independencia. No nos involucramos con partidos políticos, no nos involucramos en temas religiosos, etcétera, y hacemos un esfuerzo. No es que no tengamos una visión de las cosas, incluso nuestras propias convicciones, pero en el ejercicio diario tenemos que hacer un esfuerzo por ser independientes, equitativos y pluralistas. Quizá es la mejor respuesta que le puedo dar. Gracias por preguntarme y le dejo en su último espacio para un mensaje a los cuencanos ahora, comentando nuevamente las actividades que va a realizar el día de hoy en Azogues y en la ciudad de Cuenca. Muchas gracias, Gustavo, por su respuesta. Me ratifico en que usted es uno de los periodistas más serios de este país. He disfrutado siempre las entrevistas con usted. No necesariamente son fáciles, son difíciles, son preguntas que van a lo medular. Yo me quiero despedir de los cuencanos diciéndoles que el próximo 7 de febrero tenemos la oportunidad de votar de manera responsable. Yo creo que el Ecuador hoy está en las manos de todos los ciudadanos ecuatorianos que están en condiciones de votar y estamos también en las manos de Dios, a quien invoco que bendiga al Ecuador y a toda la familia ecuatoriana. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a usted. Han escuchado al señor Guillermo Lasso, candidato por la coalición Creo Partido Social Cristiano, listas 21, quien está de gira el día de hoy. Más tarde estará ya por Azogues y por Cuenca, según ha informado. En horas de esta tarde tenemos entendido, habrá una rueda de prensa en uno de los hoteles de la ciudad, el Hotel Oro Verde. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es